Yo estoy emocionado, hermanos. ¿Usted no se emociona? Cuidado, porque Dios ha sido bueno y yo estoy seguro que Él tiene cosas extraordinarias para nosotros. Hay hermanos que incluso me han preguntado, pues, Jonathan, paz de Cristo. Volteé tiempo así de repente para atrás y sentí el llamado de Dios desde atrás. Es Jonathan. Me da gusto verte, Jonathan. Algo Dios, Cristo viene pronto. El Señor está trayendo a los hermanos. Oh, Dios le pague. Jonathan, un buen muchacho. Lo estimo mucho. No, ya no voy a hablar más, Jonathan, que te llevas toda la gloria. Y me encanta, hermano, me da gusto verle. Israel, familia, bienvenidos, hijo, a la casa de Dios. Y por acá también otros hermanos, hermano Santiago, por allá lo veo. ¿Verdad, hermano Santiago? Levante la mano, hermano Santiago. Eso. Hermana May. No veo a Pancho, hermana May. Anda trabajando. Ni modo, ¿para qué te casabas, Juan? Anda trabajando. Que Dios bendiga sus vidas, hermanos, a todos ustedes. Quiero compartir con ustedes un mensaje, como dice ahí, hermanos, una necesidad impuesta por Dios. La Biblia, en su máxima expresión, dice de la siguiente manera, digo en su máxima expresión porque es la autoridad que nos rige. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Y quiero, aunque voy a citar el pasaje bíblico, quiero comenzar, se me olvida y hago con la mano así, me duele. Voy a citar la Biblia en el pasaje bíblico o en la historia bíblica cuando Jesús se dirige a la ciudad de Gadara. La Biblia dice que Jesús pasó por Gadara y cuando iba cruzando Gadara, a las afueras de la ciudad estaba los sepulcros. Nosotros lo conocemos como panteón. Panteón significa lugar donde descansan los dioses. Eso significa panteón. La palabra pan es descanso. La palabra teón viene de teos, que significa Dios o dioses. Es el lugar donde descansan los dioses. Pero pues, y alguno que otro chamuco. Y bueno, cuando iba pasando Jesús por Gadara, dice la Biblia que de repente de entre los sepulcros, no me voy a entretener tanto en la historia, salió un hombre que estaba poseído por demonios. Y no era una posesión cualquiera, porque ese hombre estaba completamente destruido, estaba deshecho. Incluso algunos escritores afirman que vivía o comía de lo sucio que estaba ahí en los sepulcros. Su fisionomía era horrenda, era terrible, puesto que cuando alguien está poseído, hermanos, cuando el demonio está en la vida de alguien, el diablo vino para matar, para hurtar y destruir. Y una de las cosas que al diablo le urgen destruir es el cuerpo. El diablo entra por muchas enfermedades, porque el diablo también sabe que nuestro cuerpo, cuando está sano,
es, y aun cuando no lo está, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y otra razón por la que el diablo quiere destruir el cuerpo es porque cuando Dios formó al hombre, sopló aliento de vida y puso su espíritu en él. Y cuando el diablo destruye el cuerpo, entonces ya no hay lugar para el Espíritu de Dios. Así que tiene razones para destruir nuestro cuerpo. Ya no hay un envase, ya no hay un lugar donde el Espíritu de Dios se mueva. Una persona que está tirada por el alcohol, un drogadicto que está tirado por una sobredosis, un hombre que está perdido netamente, hermano, en las drogas, en el alcohol, en lo que usted quiera. Por mucho, aún aquel que está perdido en la hechicería, aún aquel que está perdido, hermano, en cualquier tipo de situación adversa, aún cuando está hundido ahí, tiene su cuerpo. Y mientras respire, mientras vea, mientras escuche, mientras sienta, el Espíritu de Dios está en él. ¿Cuántos creen esta palabra? Mientras esté como esté, el Espíritu de Dios, el que Dios sopló en él, está en él. Por lo tanto, tiene una esperanza. Pero si muere, si su cuerpo se destruye, el Espíritu de Dios ya no va a estar en él. Y si ya no está, ya no hay esperanza. ¿Me entiende? Por eso las oportunidades son en vida. Porque usted está vivo, respira, tiene la oportunidad de aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador. Pero muchas veces Martín Lutero, de hecho, renunció a la iglesia porque la gente pagaba indulgencias. Porque una vez que alguien moría, se pagaba para que su cuerpo, su alma pudiera descansar en la presencia de Dios. Sin embargo, nosotros creemos que una vez que alguien muere, ya no hay esperanza, porque el Espíritu de Dios ya no está en él. Ya no está en él. Usted vive y yo vivo porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Respiramos porque Él puso su Espíritu en nosotros. Y entonces, cuando aquel hombre está endemoniado, aun cuando está endemoniado, está vivo. Aun cuando está poseído, está vivo. Su cuerpo está destrozado, está desgarrado, pero tiene su cuerpo. O sea, todavía dentro de él, aunque demonios se movían en sus manos, en sus pies, lo controlaban. Porque cuando el diablo controla tu cuerpo, te llevas lo que no es tuyo. ¿Haz de Cristo? Digan amén. Cuando el diablo controla tus pies, vas a donde no debes. Quiero oír un santo. Eso. Cuando el diablo controla tu mente, hermano, es un desastre. Piensas en el suicidio, entra la depresión, entra el estrés, entra la ansiedad y después la depresión, la cápsula del diablo. Estrés, depresión, estrés, ansiedad, depresión. Y terminas con tu vida. Porque la parte fundamental del enemigo es terminar con tu cuerpo para que el Espíritu de Dios ya no más esté en ti. Así que si usted está respirando ahorita, dele gloria a Dios porque el Espíritu de Dios está en usted. Dele alabanza al Rey porque todavía está el soplo de Dios. Y mientras el soplo de Dios está en ti, hay una esperanza. Así que cuando viene el endemoniado dirigiéndose a Jesús, viene a encontrarlo y le grita: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes contra nosotros? No dijo contra mí, dijo contra nosotros. O sea que no era uno, eran un montón. La Biblia dice que era una legión.
montón de espíritus. Por eso cuando él quería irse a su casa no podía, porque lo tenía en el panteón. Cuando él quería ir a un lugar, el diablo lo hacía comer, hermano, lo más vil, lo más menospreciado. El diablo lo hacía como le daba su gana. El diablo dicen que lo ataban con cadenas y se desataba, lo ataban con grillos y se desataba, lo echaron a las afueras de la ciudad, allá a los sepulcros, y allá en los sepulcros, y hermano, el diablo lo traía como le daba su gana, porque no tenía control de su mente. Pero el diablo lo hacía así, aun cuando dentro de él estaba el Espíritu de Dios. Escúcheme, alguien me puede decir, pastor, pero si su Espíritu estaba en él, ¿por qué no lo podía hacer libre? Porque no hay hombre que sea libre si no quiere ser libre. Hay gente que vive en lo más vil, en lo más menospreciado, no porque no pueda salir de ahí, sino porque no quiere. Porque para eso apareció el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, para deshacer todas las obras del diablo. ¿Cuántos alabamos su nombre? Porque para eso apareció el Hijo de Dios, para desbaratar, para deshacer. Y cuando viene el muchacho a encontrar a Jesús, no era el muchacho. El muchacho viene corriendo, sabe que Jesús lo puede liberar, pero el demonio se le adelanta y le dice: ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Dios Altísimo? Y el Señor le dice: ¿cómo te llamas? Dijo: Legión me llamo. Eran un montón. Y el Señor le ordenó a esa legión que saliera. Y algo tremendo le dicen los demonios, le dice: sabes que está bien, no vamos a salir, pero danos chance. Andaba un hato de puercos, de cerdos, ahí paseando, y le dijeron: déjanos entrar a los cerdos. Y Dios les dio permiso. Y vayan, métanse a todos, con todos los puercos. Por eso es muy fácil identificar una oveja. La oveja no se enloda. Ahí se la dejo. La oveja busca. La oveja es diferente. Y el diablo fue y se metió al hato de cerdos. Porque el diablo no se puede manifestar si no consigue algo donde manifestarse. Lo mismo es el Espíritu Santo. Alguien dice de repente: es que porque brincan, porque saltan. Le voy a decir por qué. Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Si el Espíritu Santo está aquí, no se puede manifestar así, no lo va a ver, no lo va a sentir. Pero cuando el Espíritu Santo entra en él, cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, cuando el Espíritu Santo entra en ti, cuando el Espíritu Santo viene y posa sobre nosotros, no podemos estar estáticos, no podemos estar callados, porque el Espíritu Santo es poder, es autoridad. El Espíritu Santo, hermano, es como un fuego que nos envuelve. Y no podemos quedarnos callados, quietos. Y aquel hombre fue libre. ¿Y sabe qué pasó? Aquí es donde comienza la predica. Aquel hombre fue libre. ¿Y qué cree que hizo? El Señor no le dijo que lo siguiera. Él quería seguir a Jesús y le dijo: ve, muéstrate a los tuyos. Ve a tu casa, ve con tu familia, ve allá. ¿Sabe por qué? Porque el hombre sintió la necesidad de que otros conocieran el poder que estaba en Jesús. Y yo le ruego a Dios que esa necesidad esté en usted y en mí. El apóstol Pablo, de una manera hermosa, explica precisamente lo que él siente. Pablo está hablando no sobre un privilegio, sino sobre una obligación. La palabra imponer es una obligación. Usted paga impuestos como yo también, ¿cierto? Y si no los paga, ¿qué le pasa? Sí, santo, santísimo. Si usted no paga el impuesto, ¿qué le pasa?
le cierran la tienda, nos cierran la iglesia, y bajita la mano, si no vienen y nos cargan. Como un día que llegó la policía aquí, ¿verdad? Digo, ¿quién es el encargado? Y todo voltean, él. Qué tremendo, les dije. De que los lleven a ustedes y me lleven a mí, ¿verdad? Si usted no, ¿por qué? Porque el gobierno no lo impuso. La palabra impuesto viene de imponer. Y no es un privilegio, es una necesidad. Y el apóstol Pablo, en el versículo 16 del capítulo 9 del libro de la primera carta a los Corintios, dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Dios le está hablando de una obligación que tiene que predicar la palabra. Es bonito recibir el milagro, es bonito recibir la liberación como el gadareno, es bonito encontrarse con Jesús como la samaritana. ¿Pero usted cree que la samaritana se aguantó? Fue rápido y le dijo a todos los suyos quién era Jesús. Usted no se aguanta, hermano. Dijo: si no es que me aguante, es que me da vergüenza. Pues que no le dé vergüenza, porque si usted se avergüenza del evangelio aquí, Dios se avergonzará de usted delante de sus ángeles. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? No debe de ser una vergüenza, sino una imposición, porque el evangelio no es para vergüenza, sino es poder de Dios. El evangelio es poder. Y cuando alguien anuncia el evangelio, está anunciando el poder de Dios que está en su vida. Y el apóstol Pablo dice: me es impuesta la necesidad de predicar. Él no eligió ir a predicar. Yo no elegí venir a predicar. Se me impuso la necesidad. Y si yo no predico, me siento incompleto. Hermano, me desespero. Si usted no va a la célula, a mí me encanta cuando los hermanos dicen: hermano, es que no pude ir a la célula, y hasta lloran porque no pudieron ir a la célula. Pero hay unos que se gozan porque no pudieron ir. Y hasta echan mentiras, ¿verdad? Hermano, es que estoy enfermo. Y a los poquitos días está enfermo. Hermano, es que ¿sabe qué? Que no pude por esto, por aquello. No, hermano, no es un privilegio, es una necesidad de parte de Dios que puso en nosotros. Que usted se levante por la mañana, que usted se levante en el día, se arregle, se concientice de que el día jueves o el martes o el miércoles, no sé qué día, usted tiene que ir a predicar la palabra de Dios, porque Dios lo llamó para eso, Dios lo sanó para eso, Dios lo liberó para eso, Dios lo bendijo para eso. Dios nos dio un ministerio para que predicáramos la palabra. O sea, Dios nos entregó los ministerios, los dones, los talentos para predicar la palabra de Dios. Y me emociona, hermano, a mí cuando yo he visto hermanos llorar porque no pudieron ir a la célula. He visto hermanas sufrir: pastor, que yo quiero, pero sabe que tengo problemas en mi casa, y por más que quiero, por más que anhelo, por más que deseo. Y yo le digo: hermana, no importa, usted siga clamando, siga llorando, siga pidiéndole a Dios. Un día usted va a tener la libertad de ir. El apóstol Pablo nos enseña que no se trata de un privilegio, sino de algo que ni siquiera él eligió, sino de una necesidad. ¿Y qué es una necesidad? Es algo apremiante en nuestra vida. Es algo que usted y yo ocupamos. Si usted no predica, se muere espiritualmente. Si usted no habla de Cristo, se va a morir espiritualmente. Le voy a decir por qué. Voy a hacer una
un ejemplo un tanto, espero, lo voy a quitar. Pero si usted no se alimenta, cuando usted se alimenta, un día un muchacho, no voy a decir el nombre, un día un muchacho iba por el periférico en la noche, estaba el alcoholímetro. Acabamos de cenar taquitos de, ¿cómo se llama acá donde venden paquitos? Ahí donde me llevó la otra vez, ¿cómo se llama? En La Joya. Una vez fuimos ahí a La Joya a cenar. Bueno, algunas veces hemos ido, pero esa vez íbamos varios jóvenes. Iban algunos jóvenes y el pastor. Yo ya estoy como Mundito, ¿verdad? Un señor de allá del rancho donde llegaban y le decían Mundito. Decía, ay, ando bien crudo. ¿Por qué, Mundito? Es que anoche nos pusimos una todos los profes. Él no era nada, pero se juntaba con los maestros. Así yo digo que estoy joven, pero ya no me coso al primer hervor. Y cuando fuimos, ya cada quien ganó para su casa. Y cuando el muchacho iba para su casa, lo paró el alcoholímetro. Y le dijo, a ver, sóplale. Y le sopló el muchacho. Dijo, ¿qué? ¿A poco huelo alcohol? Dijo, no, mijo, hueles a todo menos alcohol. Dale. Dale, dijo, hueles a todo menos alcohol, échale. Porque es lo que está dentro de ti. ¿Me entiendes? Cuando te tomas una coca bien fría, bien helada, con todo el respeto, eruptas y dice, yo me gozo nomás con ver la tierra prometida. Imagine cuando entre. Cuando Dios está en ti, cuando hay presencia de Dios en tu interior, cuando la gracia del Señor, cuando la palabra de Dios está en ti, no hay otra cosa que salga de tu boca si no es palabra de Dios. Al que tienes a tu lado, al que tienes a tu lado, al que está frente a ti, porque te es impuesta la necesidad de hablar del evangelio. No hay nadie que tenga Cristo dentro de sí y se quede callado. No hay nadie, hermano, que se pueda aguantar si tiene a Dios dentro de su corazón. El apóstol Pablo tenía que hablar sí o sí del evangelio. Me es impuesta la necesidad. Y cuando alguien te la impone, la cumples porque la cumples. Si no la cumples, ¿cómo te irá a ir? Ahora sí que como dijo el chinito, o copelas o cuello. No, la tienes que cumplir porque se te impuso. ¿Y quién te impuso la necesidad esa? ¿Quién le impuso al apóstol Pablo la necesidad de predicar el evangelio? ¿No fue Jesús? ¿No fue Jesús el que llamó, el que se presentó con Pablo? ¿No fue Jesús el que lo sanó de sus ojos? ¿No fue Jesús el que le dijo qué instrumento útil era? Yo le pregunto, ¿no fue él? ¿Quién fue el que te llamó a ti? ¿No fue él? Entonces debes de tener cuidado. Yo debo de tener cuidado porque el mismo que le impuso a Pablo, se lo impuso al pastor y se lo impuso a usted. Y si Dios nos impuso esa necesidad, algo estamos haciendo mal. Tenemos que hacer lo que Él dijo. Tenemos que ir a predicar la palabra. ¿A dónde, hermano? No me vayas a ir como me dijo un hermano. Le dije, hermano, ¿cómo ves si lo mandamos a predicar, hermano? ¿Y a dónde? ¿Te vas a ir a tal lugar, hermano? Es que ahí no hay gente. Le dije, luego los que andan ahí son animales, ¿o qué? Bueno, Gómez Palacio es tan grande. Es que ahí no hay gente. ¿Cómo no va a haber gente? Las casas están solas, los carros van solos. Es que está en nosotros. Cuando alguien, hermano, cumple esa necesidad que nos es impuesta, es porque Dios nos la impuso. Y si predicamos el evangelio, no tiene que ser por obtener una recompensa, porque nadie se debe sentir obligado, más bien porque todos debemos de sentirnos obligados. Un día yo le decía a los muchachos cuando estaban ministrando acá arriba,
Me acuerdo que un día les dije, hermano, por favor, ¿pueden tocar este? Y yo dije, ¿qué ando pidiéndoles un favor? Si ellos no están aquí para hacer favores, ellos están ministrando porque Dios les impuso la necesidad de ministrar. Incluso si ellos no ministran, hay de ellos. Si yo no predico, hay de mí. Yo no le hago un favor a Dios predicarle la palabra. Al contrario, me hago un daño si no lo hago. ¿Por qué? Porque es a lo que Dios me llamó a hacer. Y si no hago lo que Dios me llamó a hacer, entonces Dios va a traer al alcohólico, entonces Dios va a traer al drogadicto, entonces Dios va a traer a la prostituta, la va a traer a su casa, lo va a usar como instrumento. Y Dios los va a acercar aquí al templo, los va a acercar a su presencia y va a usar sus vidas porque les va a imponer la necesidad a ellos, necesidad que usted y yo no quisimos. La iglesia tiene que estar preparada, hermano, y no, le vuelvo a repetir, no porque haya una recompensa, aunque bíblicamente la Biblia dice que un día va a aparecer el príncipe de los pastores y nos va a dar la corona, y un día usted va a recibir la corona de la vida, la corona de justicia, yo no sé cuántas coronas, pero algún día lo vamos a recibir. Pero no estamos peleando las coronas. Yo estoy peleando nada más estar un día, no un día, estar por la eternidad delante de Dios. Señor, aunque no tengas una corona no le hace, pero que yo esté ahí en la eternidad contigo. A lo mejor no soy merecedor de esa corona, pero quiero estar ahí contigo por toda la eternidad. Y nosotros tenemos que pelear la batalla. Pero ¿cómo? Predicando la palabra. Jesús llamó a los discípulos, los envió a predicar y le dijo, vayan y hagan discípulos. Y si ellos van a ir a ser discípulos, ¿para qué creen que los van a hacer? Para predicar la palabra. ¿Por qué? Porque es la mayor necesidad que el mundo tiene ahora. Oír una palabra que sana, oír una palabra que transforma, oír una palabra que cambia, oír una palabra que levanta al que está caído. Esa es la mayor necesidad que el mundo tiene. Oír una palabra transformadora. Y es una necesidad imperante, hermano. No es para ayer, no es para mañana, es para hoy. Un día alguien de los muchachos me dijeron, pastor, cuando se acabe el culto, queremos ir a la plaza de armas y hacer un culto ahí. Y nos vamos a reunir y nos van a acompañar las panderistas y ahí vamos a estar y yo voy a predicar la palabra. Vamos a estar aquí en la plaza de armas de Gómez. Le dije, me vayan hasta la fecha. Yo creo que ya no se acaba el culto. Vamos a ir, pastor, porque no, yo me gocé. Yo dije, ay, Señor, hasta que les hablaste, Padre. No, se me hace que yo estaba soñando. Porque cuando alguien tiene necesidad en su corazón, no es una necesidad que venga de sí mismo, hermano, es una necesidad que viene de arriba, es una necesidad que Dios ha impuesto en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo dice que no puedo gloriarme de algo que no es mío. No puedo gloriarme de algo que no me pertenece. No puedo hacerlo, porque lo que yo tengo no lo he recibido de alguien, sino de Dios. Y el único que merece la gloria es el Señor. ¿Cuándo le podemos dar la alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores? Amén. Qué hermoso, hermano. Y luego dice, ¡ay de mí! Imagínense, me regreso al Gadareno cuando fue libre y se fue con su familia. Imagínense qué hubiera pasado si no hubiera ido a predicar la palabra. Cuánta gente se convirtió cuando lo miró, que tú no eras el que vivía en los sepulcros, que tú no eras el que comía cuerpos humanos, que tú no eras el que estaba encadenado, que tú no eras el que traía toda su ropa rota, no eras el que estaba todo golpeado. Era porque ahora soy un hombre que Dios ha lavado, que Dios ha limpiado, que Dios ha lavado con su sangre preciosa, que ha transformado con su poder. Era. ¿Y a cuánta gente le habló el Gadareno? No sé.
La mujer que estaba en el pozo de Jacob. Y cuando el Señor le reveló toda su vida, ¿a dónde fue? ¿No fue a los suyos a predicarles el evangelio? A mí cuando alguien me... ¿Y ya estás bien? Ya, gracias a Dios. Y déjame te digo que Dios hizo esto en mi vida. Y le digo todo lo que pasó, desde que entré a quirófano hasta que salí, y lo que me dijo el doctor, y lo que pasó en mi vida, lo que hay, y les declaro que el diablo no tiene ningún poder, ni ninguna autoridad sobre un hijo de Dios, sobre alguien que tiene temor a Dios, porque el que tiene temor a Dios es guardado, es cubierto, es protegido. ¿No dice la Biblia en el Salmo 91, bienaventurado el que teme a Jehová? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y rápido comienzo a explicarles, porque es hermoso, hermano, cuando alguien escucha la palabra de Dios y se queda pensando, wow, realmente tu Dios es grande, tu Dios es poderoso, tu Dios es fuerte. Yo lo sé, pero me es impuesta la necesidad de decírtelo, porque si no te lo digo, las piedras hablarían por mí. Si yo no predico la palabra, las piedras lo van a hacer por mí. Metafóricamente, no es una piedra, hermano, común y corriente. Usted no va a ver una piedra que habla. Dios está diciendo, voy a llamar a los que no sienten nada y voy a poner mi espíritu en ellos. Y el fuego mío va a arder en ellos y ellos van a hablar la palabra. Lo que tú no dijiste, ellos lo van a decir. Lo que tú no cantaste, ellos van a cantar. Lo que tú no tocaste, ellos lo van a tocar. Lo que tú negaste, ellos lo van a declarar. ¿Cuántos alabamos el nombre de Jesucristo? Así que esta necesidad que Dios nos impuso, tenemos que cumplirla. Tenemos que trabajar en ello, hermano. Pablo está renunciando a su vida, a sus derechos. Pablo está renunciando a su presente, está renunciando a su pasado y está expuesto al futuro. Cuando se te impone, mira, cuando trabajábamos en las labores ya tengo algunos años, trabajábamos en las labores con mis tíos, y me acuerdo que llegaba mi tío y me decía, a ver, nada más terminan, allá le llaman, no sé, los que conozcan, gloria a Dios, y los que no conocen, pues aquí se van a aprender. Le llamábamos tendidas a las parcelas. Una parcela tenía 4 tendidas o 4 cuadros. Y decía mi tío, nada más terminan la siguiente tendida. Una tendida tenía alrededor de 35 a 40 surcos. Y decía, nada más terminan 2 tendidas y se van para la casa. Pues sí, un montón de hierba, no acabábamos. Las limpian bien y cuando acaben se van. Cuando nos decía, cuando se les acabe el agua se van, pues íbamos a tomar agua y nos escurría por aquí. Así que se acababa el agua rápido y fuga. Pero cuando decía, la tarea es esta. O llegaba el patrón y nos decía, cuando andamos en el corte de Chile, hermano Leo, usted si anduvo, si anduve yo, usted con más razón. Andábamos cortando chile y de repente llegaba el capataz o el patrón, tantas arpías por tantas personas y vámonos. ¿Le entra el trabajo o no? Ya cuando iba uno ya todo cansado, no se podía ir uno a la casa, hermano. ¿Por qué? Porque si te ibas a la casa no te pagaban, tenías que terminar. Si usted no trabaja en la necesidad que Dios nos impuso, vamos a estar igual. Porque fue impuesto. Y no se lo impuso un hombre, se lo impuso el que lo llamó y lo eligió a usted. Y no lo eligió porque cantaba bonito, o no lo eligió porque era el mejor, el más elocuente, no lo eligió porque era el mejor vestido, no lo eligió porque era la mejor, que mejor caminaba, no lo eligió porque vio en usted un espíritu de humildad, de mansedumbre, y aún si lo vio, hermano, en dificultades, lo eligió a usted porque Él quiso transformarlo para imponerle la necesidad de predicar la palabra a través de la alabanza, a través del ministerio de artes creativas, a través de la asistencia social, a través de cualquier ministerio.
Dios nos llamó para eso. El evangelio se predica de muchas maneras. Hay gente que dice, no, es que pues, eso es para los predicadores, para los que están detrás de un púlpito. No, no, no. Predicar el evangelio es para todos. ¿Alguien de aquí le gusta ir a los camiones a predicar? Señor, tócalos. ¿Alguien de aquí le gustaría subirse a un camión a predicar? No lo voy a mandar, diga que sí. Eso, hermano José. ¿Fuga o qué? ¿Cómo ves, Juan? ¿Nos acompañas con la guitarra? Michelle, ¿tú recoges la ofrenda? Ah, no, ¿verdad? A mí, yo cuando voy y que se sube un hermano a predicar en el camión, yo digo, gloria a Dios, Señor, bendice a este varón valiente. Bendícelo, Señor, ayúdalo, dale palabra, porque tal vez yo no me atrevo, tal vez sí me atrevo, no sé. Yo digo que sí. Yo digo que si me subo a un camión y les hablo de Cristo, no pierdo nada. Había un corito que cantábamos antes en la iglesia. Es un corito pero muy viejito. Yo creo que no se va a acordar. A mí se me está viniendo ahorita a la cabeza porque lo cantaba un grupo, no sé si era el Rapto o Joaquín, ¿cómo se llama? José Joaquín, no sé cómo se llama, pero cantaba el coro y decía el coro, decía, cuando me subo al camión y comienzo a hablar de Cristo como cumbia, todas las personas muy amables me escuchan, cuando me subo al camión y comienzo a hablar de Cristo. Ah, no, y todas las personas, no sé quién me grita, decía, ¡es aleluya, bájese! Así dice el coro, ¿no? Y la gente gritaba así, ¡es aleluya, bájenlo! Y ya no me sé lo demás, pero lo voy a buscar. Pero yo me subía, decía el hermano, yo me subía porque una necesidad que nos es impuesta. Cuando el hermano Javier me dice, pastor, voy a ir a Durango, voy a ir a la cárcel, voy a estar ahí, voy a con mis con ex compañeros y con compañeros nuevos que están ahí, yo qué sé, voy a predicarles, el pastor me permite predicar ahí, gloria a Dios. Nadie, hermano, todos nosotros tenemos una necesidad que fue impuesta por Dios, predicar la palabra aquí, a tiempo y fuera de tiempo. Predica la palabra, predica la palabra, predica la palabra con lo que sabes, con lo que haces, predica la palabra. El que ministra la alabanza, predique la palabra con la alabanza. ¿Sabe cuánta gente ha venido al camino de Dios porque escuchó una alabanza? Hermano Juan Daniel iba a los camiones también a predicar, ¿cierto, hermano Juan Daniel? Se subía acá y se bajaba allá, ahí está, ¿verdad? Como dijo el federal, ¿y para dónde vas? Pues para allá. ¿De dónde vienes? De acá. Imagínense. Hay otros que se paran, hay unos que van a la plaza de armas y ahí predican la palabra. Suben a Moisés en el arca y bajan al apóstol Pablo, lo meten a la ballena, pero no le hace, predican la palabra. No les da pena y oran por los enfermos. Yo me acuerdo, íbamos el hermano Arturo García, después de los cultos, hacía un evento en la plaza de armas en Torreón, y cuando predicaban la palabra traía un doctor con él, se me escapa el nombre del doctor, se me está escapando, pero iban y luego decía, lo transmitía en vivo, en la radio, y decía, hermanos, aquí Dios está derramando, hay mucha gente viniendo a pedir oración por sanidad, nada más había 3, no le hace, pero se atrevía, ahí estaba. ¿Y cuántos de nosotros nos atrevemos? Y cuando oraba por la persona le decía, vaya con el doctor que le confirme su sanidad. La semana pasada yo le dije algo a la iglesia, incluso no estaba el hermano es doctor, y no estaba yo, y yo dije, no está el hermano, porque ¿quién por gusto va a querer que le metan el cateterismo, que le hagan cateterismo? Nadie, ¿verdad? Doctora, ¿usted conoce a alguien que por gusto le hagan eso?
Nadie que ponga su vida en peligro. ¿Sí sabía usted que si el catéter roza la ventricular es peligroso? O sea, si la puede agujerar, según el cardiólogo, que es muy minucioso lo que se hace. Se puede hacer uno entre 2000, pero ¿qué tal si a usted le toca? ¿A poco cree que yo me voy a poner el tocadero? Órale, aviéntense. Nadie, hermano. Las necesidades son impuestas, pero esta necesidad de predicar la palabra de Dios, esta necesidad de llevar el evangelio, es para los que estamos aquí arriba, hasta Jonathan que está ahí atrás. Sí, al hermano Juan Daniel que vaya afuera. Bien. La necesidad es para todos. Nadie se debe quedar sin predicar la palabra. Y usted dice, pastor, pero es que mi líder es el que predica en la célula, yo solamente recibo a la gente. Estás predicando, recibiendo a la gente. ¿Por qué? Porque la predicación no es la palabra, es tu ejemplo, es tu testimonio. Lo que está escrito en la Biblia no es otra cosa más que el testimonio de un Dios poderoso. Este es el testimonio de un Dios que nació, murió y resucitó al tercer día. Aquí está en la Biblia. Y aunque Él no nos diga nada, nosotros sabemos por testimonio de Él quién es Jesús. Tal vez tú no predicas porque no eres el líder, pero recibes a la gente en tu casa y das testimonio que en tu casa está la presencia de Dios. Tal vez no eres el anfitrión, pero eres el que está orando. Estás dando testimonio con tu oración que hay un Dios poderoso que cambia las vidas. Pero no dejes de cumplir la necesidad que Dios impuso sobre ti. Predica la palabra. ¡Ay de mí si no la predico!, dijo Pablo. O sea que cuando hay un ay en la Biblia, es serio. No es el ay cuando te lastimas. Es un ay de dolor profundo, de perderlo todo. ¡Ay de mí! Para que se despierte. No es el ay. Muchas dicen ay, y hay muchos también que dicen así, ay. No es eso, ¿verdad? Como a mí nunca me ha gustado levantar reportes, jamás. Yo tuve que hacerlo en San José. Le dije a mi esposa, hable a la enfermera porque me está saliendo sangre. Y el cardiólogo dijo, nada más, sí. Por alguna razón ve que le brota poquita sangre, rápidamente hablé a la enfermera. Después de que le quiten el parche. Y me empezó a salir sangre. Y mi esposa me limpiaba así, con mucho cuidado, con un Kleenex. Y luego le habla a la enfermera y le dice, enfermera, venga, mire, es que mi esposo. Y el doctor, no, agarre y apriétele. Y me apretó y yo dije, te bendiga. Casi le dije, nomás porque soy hermano, si no te seguía bendiciendo, mija. Aleluya. Me apretó tan fuerte que nomás, ¿le dolió, señor? No. Le dije a mi esposa, la voy a reportar. Dije, que no sabe lo que me hicieron, que no sabe lo que es un cateterismo. Y me di cuenta que sí, que nunca había estado en uno de esos. Horrible. En la mañana vino la supervisora. Le dije, oiga, la enfermera de en la noche me lastimó mucho. Es más, yo quería ir al baño. Y mi esposa le dijo, déjale hablar a la enfermera. No le hables, me aguanto. Le dije, porque voy a hacer coraje. Y en la mañana levanté una hoja. Nunca lo he hecho, hermanos. Jamás he reportado a alguien. Pero me animó la hermana enfermera que vino en la mañana. Me dijo, mire, pastor, si usted no hace eso, lo va a volver a hacer con otra persona. Hágalo, se lo pido de favor, hágalo. Y lo hice. Y lo dejé por escrito.
¿Sabe por qué? Porque cuando a alguien se le impone la necesidad de arriba, sabe que lo que viene de arriba tiene que hacerlo con gracia, con amor, con bendición, porque todo lo que tú haces aquí, todo lo que tú siembras aquí, un día lo vas a cosechar allá. Así que cuando yo recibía eso, denle la ofrenda de palmas al Señor. ¡Aleluya! Cuando yo recibía eso, yo decía dentro de mí, qué difícil es a veces hacer algo porque se nos impone. A esa mujer le pagaban y se supone que en ese tipo de hospitales te tratan de lo mejor, ¿no? Se supone. Hasta, con todo respeto, hasta le dije a la supervisora, le dije, oiga, ¿no trabajaré en el IMSS? Dije, es que está pesada. Pero hay muchas buenas enfermeras en el IMSS, porque me ha tocado, ¿verdad? Y hay muchos buenos enfermeros en el IMSS. Un día hasta me cargaron. Me sentí el niño Dios, así. Me llevo. Casi, denle el beso al niño. Sí, también hay que hablar bien. Hay cosas buenas también. Y te das cuenta que hay lugares donde se supone deben de ser buenos, son malos. Lo mismo sucede en el Evangelio, hermano. Debemos de predicar la palabra. Se supone que debemos de predicar la palabra. Pero si no la estamos predicando, ay de usted y ay de mí. Algo malo puede pasar en nosotros. Y si no pasa nada malo aquí en la tierra, cuando llegues a la presencia de Dios, ¿sabes qué va a pasar? No te conozco, no sé quién eres. Y si te he visto, no sé de dónde vienes. Pero si tú predicas la palabra, cuando llegues a la presencia de Dios, el Señor te va a decir, bienvenido, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, pásale al gozo de tu Señor. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesucristo? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Me es impuesta la necesidad y ay de mí si no predico la palabra. Un día le dije a uno de los pastores que tuve, se me complica decir mi pastor porque la verdad es que yo soy de los que creo que un pastor me bautizó, el otro me enseñó o me metió, pero hubo uno que me capacitó, me enseñó, me dijo, me agarró de las orejas, me las estiró, me las jaló y no hizo de lo que quiso. Me hizo llorar, me gritó y toda la cosa. Y estoy vivo por la misericordia de Dios. Para mí, Él fue mi pastor. Y un día uno de los pastores que me pastoreó me dice, hermano Isaías, usted va a predicar la palabra de Dios. Usted va a llevar el mensaje en un culto de invitados. Usted va a llevar el mensaje de la palabra del Señor. Yo dije, sí, usted. Y si usted no predica, jamás le voy a dar la oportunidad de volver a predicar. Yo dije, amén. Yo predico. Porque cuando alguien te impone esa necesidad y cuando viene de parte de Dios, no puedes decirle al Señor que no. Dile a Dios que no y vas a escuchar muchos no de Dios para tu vida. Pero dile a Dios, Señor, heme aquí estoy. Créeme una cosa, el Señor va a ver muchos sí de Dios a todo lo que tú le pidas. Yo estoy esperando un sí de Dios para la necesidad que tengo para la iglesia. Y yo sé que el Señor nos va a ayudar.
porque me es impuesta la necesidad y yo lo voy a hacer para la gloria de Jesucristo. ¿Cuánto le podemos dar una ofrenda de palmas al Señor? Puede exaltar su nombre.